No todo el mundo se atreve a decir lo que ve. Martín Movilla sí. Su carrera empezó en Colombia, prensa escrita, radio y televisión. En redacciones agitadas, madrugadas de radio, cámaras encendidas. Mientras muchos buscaban la noticia del día, Martín quería entender a la gente detrás de cada titular. Pero contar lo que nadie quería oír tiene un costo. Hablar de temas que otros evitaban convirtió su trabajo en riesgo. Las amenazas crecieron y cuando informar pone en juego la vida, el exilio se vuelve un camino. No para huir, sino para seguir informando. Llegó a Quebec con algunas maletas, una libreta y la costumbre de trabajar duro. Otro idioma, otra cultura, nuevos códigos. Nada fue inmediato, pero paso a paso, historia tras historia, se fue ganando su lugar. Hasta convertirse en algo poco común, un periodista latino en las entrañas de la televisión pública canadiense. Periodista en pantalla y en terreno, conferencista que comparte método y ética, un periodista que investiga con la verdad. El que arma el libreto, el que encuentra las voces correctas y los datos que sostienen una historia. Su trabajo no busca ruido, busca sentido. No corre detrás del clic ni de la chiva periodística, persigue el contexto. Con los años llegó el reconocimiento. Fue seleccionado entre los 10 hispanoamericanos más influyentes de Canadá. Ganó el Gémeaux, el premio mayor de la televisión canadiense. También un galardón en Nueva York, uno de los más prestigiosos del mundo en el documental. Premios que confirman algo simple: el rigor y la humanidad sí importan. Martín no persigue héroes ni villanos, persigue la verdad. Respeta sus fuentes, da contexto, escucha primero, habla después. Y cuando enciende la cámara, no busca espectáculo, busca que entendamos mejor el mundo que compartimos. Soy Christian Rex y en el episodio de hoy conoceremos la historia fascinante del periodista Martín Movilla. Aquí comienza el camino para miles de inmigrantes que cada año intentan llegar hasta aquí para atravesar el tapón del Darién hacia Panamá buscando el sueño americano, llegar a Estados Unidos y Canadá. Martín Movilla, bienvenido a Un Café con Christian Rex. Y antes de empezar, quiero felicitarte por ese premio Gémeaux que acabas de ganarte. ¿En qué consiste este premio? Primero, Cristian, muchas gracias. Gracias por la invitación. Hace tiempo que sigo el podcast y hace tiempo que veo los personajes y las personas que han pasado por aquí. Algo que vale la pena porque pues en general es un orgullo poder venir a Gracias. visitarte y a ser parte de ese selecto grupo de personas que ya han estado y que van a seguir estando aquí. El premio Gémeaux es como los Óscares canadienses, finalmente. Es el premio de la Academia Canadiense de Cine y Televisión. Es un premio que trata de buscar o de reconocer a quienes trabajan en la industria y quienes han realizado los mejores trabajos, que sea en realización, en escenarización, en fin, en todas las cosas que se hacen, porque son los artesanos de la televisión y el cine quienes son reconocidos con ese premio. Este año tuvimos la fortuna de que escogieran un trabajo nuestro, un trabajo de investigación, como mejor investigación, mejor research. Y pues siempre son bienvenidos los premios. No se trabaja para ellos, pero siempre son bienvenidos. Claro, soy bienvenido. Bueno, Martín, yo no quiero hacer la pregunta que le hago a todos mis invitados si les gusta el café, porque asumo que como buen colombiano le gusta. Así es que hoy vamos a tomar un delicioso café colombiano traído de las tierras del Huila, del sur de Colombia. Y es un café que es de un sabor espectacular. Es uno de los Sopita. mejores cafés que hay en el mundo. Es un café de Pitalito Huila. Está importado
por una compañía de la ciudad de Quebec y ellos lo importan verde y se hace el tostado aquí en la ciudad de Montreal. Así es que si ustedes quieren saber más sobre el café y Aarón, aquí les voy a dejar la información y pueden hacer sus pedidos y pueden tener un café de buena calidad directamente en su mesa. Así es que este es el café que nos vamos a tomar hoy, Martín. Está delicioso. Delicioso además. Martín, entrando en materia, ¿cuánto tiempo llevas en Canadá? Ya casi 26 años, es decir, un poco más de un cuarto de siglo. Usted fue periodista de un canal muy importante antes de venirse a Canadá, que es el canal Caracol, un canal que es de los más importantes del país. Pero además de eso, trabajó también en muchos medios de comunicación, trabajó en la prensa, en la radio, trabajó en muchísimos medios de comunicación. ¿Cuál es esa anécdota que tienes sobre el trabajo periodístico que hiciste en Colombia? El trabajo en Colombia fue una cosa muy interesante, además porque yo creo que una de las cosas que tuve la oportunidad de vivir es que yo comienzo mi carrera al finalizar la década del 80, cuando todavía no había estudiado, porque finalmente en esa época en Colombia todavía podía uno como comenzar a hacer pinitos porque había mucho periodista empírico que dejaba que uno hiciera cosas. Y como mi papá era periodista, finalmente yo comencé en Sincelejo, Sucre, en la costa colombiana donde vivía mi padre, a trabajar como periodista haciendo cosas en la radio, hablando de música, haciendo, entrevistas sobre cosas folclóricas, etcétera. Y de allí comencé después, pues, estudié, después hice pero fue como arrancar de cero, pero con una escuela que era la escuela de la vida y de quienes ya estaba. Además, me tocó vivir ese momento histórico de la llegada masiva de periodistas salidos de universidad con los viejos periodistas empíricos y los cambios de tecnología. Yo me acuerdo, yo trabajé como corresponsal haciendo reportajes para el diario El Espectador y todavía iba uno a escribir en un telex, que era una máquina gigante Teletipo. donde se mandaban los telegramas y cada vez que uno la prendía era como si hubiera prendido un motor de yo no sé qué cosa y sonaba y temblaba la mesa y todo y cada vez que uno hundía una tecla que salía del otro lado inmediatamente como un telegrama lo que uno estaba escribiendo sonaba durísimo y tenía mucha energía. De eso pasamos al Tandy, que era un computador pequeñito del que uno Ujú, conectaba el teléfono y mandaba por teléfono, pero escribía, ujú. que era de pantalla líquida. Y de allí al mismo tiempo se pasó al otro, teletipo, si se quiere, que era con una cintica que grababa con punticos y que después uno llegaba y la pasaba, entonces podía corregir y no como el otro. Entonces, son como muchos cambios tecnológicos. Yo recuerdo, por ejemplo, en televisión, que cuando yo comencé a hacer televisión en Bogotá, como corresponsal de noticieros regionales de televisión, las cámaras que utilizábamos eran 3/4, pero ya empezaba el cambio de tecnología y pasamos de 3/4 a VH, de VH a Betacam y de Betacam a mini DV. En fin, fuimos cambiando. Entonces, yo creo que la década del 80 y 90 en Colombia fueron momentos agradables porque se vieron muchos cambios tecnológicos, sociales, políticos, y en materia de comunicaciones se aprendió mucho y cambiaron muchas cosas. Y digamos que eso de entrada para mí ya es una anécdota, la Ujú. anécdota de poder decir que yo comencé escribiendo en un telex gigante y terminé haciendo reportajes en televisión y en radio con teléfonos satelitales, que en los años anteriores no existía. Era casi imposible poderse Era casi comunicar. imposible. Yo me acuerdo la primera vez que yo hice un directo para un canal regional fue en la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 y hubo que desplazar como 20 personas de Inravisión para ir a hacer ese directo desde el sitio donde salíamos, porque no había microondas de nadie más, no había todavía empresas privadas y las pocas que había no tenían toda esa tecnología. Es decir, mover una hoja en televisión en esa época, a principios de la década del 90, los primeros añitos, era casi un milagro. La llegada de los nuevos noticieros hacia 1992, QAP, CMI, AMPM, Buenos Días Colombia, En Vivo, cambia muchas cosas tecnológicas y posteriormente la llegada de los canales privados en el 98 cambia muchas otras más. Pero eso fue un privilegio y puede ser anecdótico, pero pues es un privilegio poder tener esos momentos también todavía grabados en la memoria. ¿Qué recuerdos tiene de la época cuando usted sale de Colombia? Porque trabajaba, lo último que hizo como trabajo que fue donde nos conocimos fue la zona de distensión en Colombia cuando se creó el proceso de paz y se intentó hacer una negociación con la guerrilla de las FARC. ¿Qué recuerda de esa época? Fue una época bien rara en Colombia. La década del 90 en Colombia es una década compleja en el conflicto armado colombiano, compleja en la manera como las cosas se vivían en el país y compleja también en la manera como se vivían en los medios de comunicación.
los medios de comunicación tienen una responsabilidad grande, histórica, que no era fácil de vivir. Colombia era un país en el que hablar de un sector o del otro en la confrontación armada era echarse en la cabeza literalmente un enemigo. Había un político colombiano que decía en esa época una frase que a mí me encanta por dura y por fuerte, pero porque ella refleja realmente lo que se vivía y de alguna manera se sigue viviendo, por ejemplo, en algunos sectores colombianos. El delito más grave que uno puede cometer en Colombia, decía él, es el porte ilegal de pensamiento, porque se paga con la pena de muerte. Entonces, en Colombia, decir algo contra un grupo armado guerrillero lo convertía a uno en objetivo militar de los guerrilleros. Decir algo que afectara los intereses de un grupo paramilitar lo convertía a uno en objetivo paramilitar. Pero incluso decir algo que afectara a las fuerzas militares lo convertía a uno también en un objetivo militar del Estado. Es decir, las posibilidades para los periodistas de tener enemigo eran todas. Y hablar de lo que pasaba en Colombia con seriedad, sin miedo, yendo a la fuente, es decir, al pueblo y hablar de lo que la gente estaba viviendo y sufriendo, generaba muchos enemigos. Cuando yo salí de Colombia era un momento en el que muchos periodistas estaban amenazados, muchos periodistas, sobre todo a nivel regional, habían sido asesinados y muchos otros habían ya salido al exilio. Es decir, era cuestión de tiempo. Mucha gente regresó rápidamente a Colombia, otros no salieron, otros murieron, otros cambiaron de profesión. Mm. Fue un momento complejo para el periodismo colombiano, fue un momento difícil, yo creo, de la historia de Colombia en materia de información. No hay que negar que en ese momento también hubo periodistas que asumieron la defensa de uno u otro sector públicamente casi, a veces diciéndolo, a veces simplemente de manera disimulada, y eso no ayudó a la causa, porque eso finalmente puso al periodista que un enemigo consideraba o que un sector consideraba como enemigo, lo ponía mucho más en el spot, mucho más debajo de la luz para verlo como enemigo, cuando había otros que pensaban o hacían las cosas diferentes. Sí, esa fue una época bastante difícil para la sociedad colombiana y pues la verdad que gracias a Dios que pudimos salir de Colombia y estar ahora acá. ¿Cómo fue la llegada de Martín Movilla a Canadá? ¿Cómo lo acogió este país? Fue muy chistosa, ¿sabes? Yo salí de Colombia, no tenía la intención de quedarme en ninguna parte. Yo salí de Colombia con la idea de estar máximo 6 meses afuera. Pero se dieron una serie de coincidencias. Yo soy creyente, yo creo en Dios, entonces creo que esas coincidencias son caminos elaborados desde el Creador, desde Dios, para salvarle no solo a uno la vida, sino para mostrarle hacia dónde va. Primer Mm. ejemplo, yo llego a Canadá un 4 de mayo, que es un jueves. Llegamos al aeropuerto en Toronto, venimos hasta Montreal y nos habían asignado como lugar de residencia una ciudad que se llama Joliet, que queda a 1 hora de Montreal. Y no había cupo en el hotel porque había un congreso de publicidad y nos dejaron un fin de semana en Montreal. En esta ciudad que tiene miles y miles de personas viviendo aquí, ¿cuáles son las posibilidades que uno se encuentre con el único periodista colombiano que estaba aquí, que estaba estudiando? Yo me encontré con un colega en la calle. El primer fin de semana que estaba aquí antes de irme a Joliet, voy bajando por una calle importante de Montreal, por la calle Saint-Denis, por la calle Saint-Denis, pues, en francés, y voy bajando al lado de la universidad y yo escucho mi nombre. Pero, pues, Martín, yo no soy de aquí, yo no conozco a nadie. El susto cuando él me cogió aquí, dije: "No, ya aquí fue, pues, me cogieron y me jalaron". Arrestado. Y era este colega periodista que me abrazó y me dijo: "No, pero ¿cómo así? Le tocó salir". Eso no pasa. Ahora, esta persona, en un periodo de 1 hora o 2 que estuvimos hablando, me contó cómo funcionaba Canadá, que tuviera cuidado con esto, que tuviera cuidado con lo otro, que una cosa, que la otra. Eso ya es una bendición porque, la verdad, las siguientes horas, en los siguientes días y las siguientes semanas, yo pude de alguna manera entender lo que estaba viviendo y lo que estaba pasando gracias a ese colega con el que me encontré en la calle. Ujú. Llegamos un 4 de mayo y había todavía, cuando llegamos a Joliet, había nieve en algunas partecitas que no se había derretido, era el 4 de mayo. Un poco la víspera de lo que después, años más adelante, viviríamos. Y también fueron momentos críticos porque uno llega con muchas ilusiones, con mucha experiencia, con muchos sueños. Yo digo, repito, venía por 6 meses. Entonces, yo como que veía que esto era una cosa de pasar unos días, mientras tanto quería hacer periodismo, que era lo que yo sabía hacer. Y me acordaré todavía de una funcionaria de Estado que me preguntó en cuando estaba tomando el bus hacia Joliet, donde nos montaron, porque, pues, nos dijeron: "Cuando lleguen allá, oye, vean que bajen las maletas, bájense, que es ahí a donde van", porque nosotros no hablábamos francés. Y recuerdo que la funcionaria me dijo: "¿Y usted qué piensa hacer aquí?". Y dije yo: "Pues periodista". Y soltó una carcajada inmensa en ese terminal de buses que todo el mundo miró, y me dijo: "Usted no será periodista en Canadá,
Nunca. Porque si los que nacieron aquí no lo logran, ¿por qué usted cree que usted sí lo va a lograr? Mire, ni siquiera habla francés todavía y apenas si puede decir palabras en inglés. ¿Cómo cree usted que lo va a lograr? Más bien piense qué va a hacer. Y se fue. Eso fue muy duro. Eso es como bajarse uno de una montaña rusa, pero derecho, sin pasar por los rieles y de la parte más alta. Y se estrella uno feo porque al final hay que reconocer que lo que estaba diciendo, por duro que fuera, era cierto. Mm. Ninguna de las herramientas que se necesitaban para ser periodista, otra que las ganas y la experiencia, las tenía para poder hacerlo aquí. El idioma es la herramienta fundamental para construir las frases que nos permiten hablar, sobre todo cuando ejercemos este medio, o escribir o comunicar. Y en ese momento, cuando ella le dice eso, que se alimentó algo en el interior suyo que dijo: "No, yo tengo que lograrlo", o simplemente te cayó como una noticia La primera respuesta, muy a lo que yo creo que me educaron en Colombia de alguna manera, fue: "Ah, no, pues yo sí puedo". a lo Y le colombiano. dije a la mamá de mis hijas, yo estaba casado con la mamá de mis hijas en ese momento, le dije: "No, claro que se puede". Pero fui al baño y en el baño lloré. Y lloré mucho, porque entendí que lo que me dijo no era del todo falso. Ujú. Y entendí que mis 6 meses aquí podían ser terribles, porque, repito, yo no pensé que me iba a quedar tanto tiempo y que de pronto me iba a tocar muy duro. Entonces, fue como un poco ambiguo. Por una parte, saqué esa casta que uno puede decir que tiene de que yo sí puedo y lo voy a lograr, yo puedo, y del otro lado, esa realidad que está escondida como en el lado contrario de la luna que casi nadie conoce y que nadie ve, de sentir uno que tenía razón. Sin el idioma somos analfabetas. No podemos hablar, no entendemos, no escribimos y no sabemos nada. No es fácil que a uno le digan, cuando llegue allá y vea que el bus baja las maletas, es ahí. Ah, Y mire, pasó, Cristian. Llegamos a Joliet, deberían estarnos esperando y no había nadie esperándonos. Yo me acuerdo, estábamos sentados en la primera banca del bus y yo miré y dije: "Ay, están bajando las maletas". Y había un banquito. Resulta que no había terminal de buses como aquí, sino que los buses llegaban a una casa donde había una tienda y ahí vendían los tiquetes, y era en la calle. Pero yo no sabía, nadie sabía y no había nadie. La angustia, y me entro a una tienda donde estaban los buses, intentando en inglés preguntar algo y nadie hablaba inglés. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, nadie me entendió lo que estaba preguntando. Yo salí, la mamá de mis hijas me dice: "¿Y?". "Todo bien, ya viene". todo No tenía controlado. ni idea, o sea, sí, ese ya viene salía del alma de: "Dios mío, ayúdame que llegue Que alguien". llegué allí. Y llegó alguien y dice: "Hola, hola, soy Jocelyn, no hablo español, mi amigo que habla ya viene, ya viene". Y después llegó la persona que nos recibía, que me dio mucha risa porque llegó y nos dijo en un español, hoy habla perfectamente español, pero ese día para mí fue un susto cuando me dijo: "Yo ser Eric y hablar español". Upa, vamos muy para comenzar. Entonces, claro, fue un choque inicialmente por eso, después fue un choque cultural muy rápido. Sí, era difícil entender a la velocidad que las cosas se movían. Conseguir apartamento, conseguir una cosa, al colegio de las niñas, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Dónde vamos a ir? Las niñas tienen que ir a la guardería, pero también tienen que ir al colegio, pero nosotros tenemos que ir a estudiar. Además, nosotros llegamos y completamos el cupo que faltaba para comenzar el curso de francés. Mm. Así que llegamos y al ratico estábamos estudiando francés. Todo se hizo a una velocidad impresionante que uno no alcanzaba a respirar. Y me perdonas por la mejor anécdota para seguir, porque me estoy extendiendo mucho, que creo que jamás voy a olvidar. Había otra familia colombiana que había llegado un mes antes, un hombre fantástico, un ser humano maravilloso, lleno de experiencias, que venía de la región del sur del país. Y en algún momento, se llama Raúl, empieza a contarme lo que había vivido en ese mes. Y me dice: "No, el otro día estábamos hablando con los bosnios, los kosovares, los serbocroatas", y yo lo miraba y decía: "Pues este man está loco, pues, ni francés ni inglés, y los otros tampoco, ¿cómo hablaba?". Yo me acuerdo que se fue y le digo yo a la mamá de mis hijas, le digo: "Óyeme, mentiroso este, es que hablando con los otros, ¿qué?". Y como al mes, yo llegué a la casa después de un partido de fútbol y le decía: "No, hoy me estaban contando los kosovares". No, mírate luego, uno desarrolla un lenguaje del migrante. Entre señas, palabras en un idioma y en el otro. Yo creo que uno habla con el alma.
y hablando con el corazón nos entendíamos. Lo cierto es que cuando ya todos hablamos francés, nos dimos cuenta que las historias que nos habíamos contado las habíamos entendido un 90% y ninguno hablaba el mismo idioma. En esa historia había matrimonios, enamoramientos, separaciones, grandes partidos de fútbol, historias políticas, y todas esas historias las vivimos en un lenguaje que yo llamo el lenguaje misterioso del migrante, pero que sirve, Mm, porque definitivamente logramos hablarnos. claro. Bueno, Martín, y después de tanta, llegas a Canadá, empiezas a terminar tu francés y decides empezar ese camino de trabajar en periodismo, pero no fue fácil porque encontrarse uno con un trabajo así de periodista de la noche a la mañana no fue fácil. Entonces, hiciste un concurso para entrar a Radio Canadá. ¿Cómo termina eso? Comienza con estudiar más. Yo hice la francización en Joliet, nos vinimos a vivir a Longueuil, cerca de Montreal, para ir a la universidad a estudiar más francés. Ya cuando me di cuenta que me tocaba quedarme aquí, porque no me podía ir por muchas razones, me di cuenta que mucha gente que vivía aquí, que venía de Chile, que venía de Argentina, que venía de El Salvador o que venía de otros países, que llevan aquí 10, 15, 20 años y eran refugiados o asilados, como yo lo era, vivían con un pie aquí y otro allá. Sabían cómo se llamaba el concejal y el dueño de la tienda de la esquina del barrio donde vivían o vivieron en Colombia, pero no sabían cómo se llamaba el alcalde de la ciudad de Montreal, ni de Longueuil, ni el primer ministro de Quebec, ni mucho menos el de Canadá. Vivían allá. Tenían el cuerpo acá y el alma allá y la mente Exactamente, allá. era como vivir en dos Dos mundos. mundos, sí. Y me di cuenta que eso no podía ser así, porque yo no veía que fueran felices. El sueño de muchos de esos migrantes, asilados y refugiados era volver a su país. Ujú, Pero con los años, ese sueño se iba perdiendo porque los hijos crecían aquí, porque se iban haciendo otras cosas, porque el mundo había cambiado. Cuando uno se va de un país, es como cuando uno se muere. A la gente no le gusta esta comparación, a mí me parece que es ujú, perfecta. La gente termina haciendo el duelo con uno. Si antes uno iba a jugar fútbol cada 8 días con los amigos, pues se necesitan 22. Y si hay uno que no está, pues lo reemplaza. ujú. Si antes uno se iba con una amiga o un amigo a tomar un café cada 15 días, pues la amiga tiene que hacer algo. Entonces, ya no está Martín, pues busco a Pepe. Si uno antes iba a visitar a la mamá cada 3 días, la mamá dice: "Ay, tan lindo mi hijo, pero que venga mi otro hijo, mi nieto, un sobrino, un primo". La gente llena los espacios. Mm, Entonces, uno se va quedando sin ese espacio. Parece mentira, pero uno se va quedando sin esos espacios porque no está. Entonces, yo veía que la gente no era feliz. Y yo dije: "No, si yo me quedo aquí, tengo que ser feliz, tengo que buscar hacerlo". Así que la primera decisión fue: ¿qué necesito como periodista? ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues estudiar más idioma. Tengo que buscar una manera de que esa herramienta que necesito para armar los reportajes, para poder hablar, para poder surgir en una conversación con alguien, la tenga mejor. Entonces me fui a mm, estudiar francés escrito para los francófonos, estudié gramática en francés, estudié inglés, estudié muchas otras cosas buscando qué hacer. En ese lapso trabajé con una organización no gubernamental haciendo un evento sobre Guatemala. Un evento que demoró varios meses planearlo, un tribunal internacional de opinión sobre el genocidio contra el pueblo maya en Guatemala. Al mismo tiempo, comencé a escribir en un periódico latino, en otro periódico latino, después trabajé en un programa de televisión que se llama Telerritmo, haciendo música, y finalmente un día, había un concurso en Radio Canadá, que salió en todas partes para trabajar en Radio Canadá Internacional, informando lo que pasa en Canadá al mundo y la manera como los canadienses ven el mundo. Y había en la sección hispana un puesto. La verdad no sabía. Me dijo un colega porque yo fui a llevar a la gente del evento que estaba organizando y conocí gente y una de las personas que conocí, Pablo Gómez, se llama un colega de origen colombiano, me dijo: "Mira, hay un concurso", y me lo envió. Yo no tenía muchas ganas, pero finalmente me presenté, pasé todas las etapas, hay que hacer un examen, pasar entrevistas, no sé qué, y finalmente me escogieron. Así entré a Radio Canadá Internacional en el 2004. Fecha curiosa, mayo del 2004. Casi que 4 años exactos después de su llegada. después de mi llegada, me escogieron en el puesto. Y yo pedí un tiempo, unos días para dejar el trabajo que tenía en la ONG y llegar a trabajar. Fue providencial, yo insisto, son mensajes que Dios le manda a uno, porque era como muy preciso, Claro, 4 años 4 años exactos, exactos. brinqué, salté. Yo soy muy poco expresivo públicamente, la verdad Ujú. sea dicha. Para esas cosas, yo salí y me dijeron: Queremos comunicarle que usted fue el escogido, pues, bienvenido a Radio Canadá Internacional".
negociamos el salario, que no me fue mal. Y la verdad es que lo hubiera hecho gratis. O sea, Claro. yo quería ser periodista y era una oportunidad, aunque fuera en español, de comenzar a hacerlo, además, en la casa periodística más grande y más importante del país, que es CBC Radio Canadá. Cuando salí de ahí, de Radio Canadá, y comencé a caminar en la calle, en algún momento se me salieron las lágrimas y salté de emoción y dije: "Dios mío, gracias". Porque me di cuenta que, pues, de alguna manera estaba comenzando a cumplir un sueño que no era fácil y que comenzó ese día, y que comenzó en ese mayo del 2004, y que, gracias a Dios, con altos y bajos, con muchas cosas, ires y venires, ahí estoy. Ya llevo 21 años en Radio Canadá. ¿Cómo fue ese paso por esa etapa que viviste en Radio Canadá Internacional? ¿Qué recuerdas? ¿Cómo era trabajar en Canadá comparado, por ejemplo, con Colombia? Era diferente, muy diferente. Yo he dicho siempre que el periodismo que yo aprendí en Colombia me sirvió para todo lo que he hecho aquí. Nosotros, para mal o para bien, en Colombia en esa época, no sé hoy, trabajábamos mucho, no teníamos horario, no teníamos a veces casi ni familia. Nuestro trabajo era trabajar, 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 Trabajar mucho duro. tiempo. Además cubría, por ejemplo, como cuando cubría la información del conflicto armado, era todo el tiempo, porque era el momento en que el conflicto estaba mucho más fuerte, que fuera a través de las guerrillas, o el narcotráfico, o los paramilitares, o el mismo Estado, estaba uno todo el tiempo moviéndose, 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 moviéndose. Así que, de alguna manera, me acostumbré a trabajar todo el tiempo, a estar pensando en todo, por aquí, por allá, etcétera. Entonces, llegar a Radio Canadá Internacional fue muy curioso, porque a mí el primer reportaje que me tocó hacer era un reportaje que tenía que ver con América Latina y era sobre Ecuador, que estaba el tema de las crisis políticas de esa época, en que el Ecuador tuvo como 5 presidentes en menos de 2 años. Y fue una época y un periodo muy chistoso, porque, pues, yo empecé a buscar a la gente. Entrevisté al presidente que se cayó, el que lo reemplazó, el presidente del Congreso, se cayó ese, entrevisté al otro que lo reemplazó, después terminó siendo presidente uno que era embajador aquí, así que lo pude entrevistar. Y era muy chistoso, había gente que trabajaba conmigo, y me dices: "¿Usted por qué solo entrevista a presidentes?". Entonces era Mm, otra lógica, era mm. otra visión. Y esa visión que yo tenía de que había que hacer más y todos los días más y buscar más y hacer más, era una visión que no siempre era fácil de entender porque, pues, aquí había mucho más. Con el tiempo lo puedo integrar. Una cosa que es como pare, analice y haga. Nosotros en Colombia vamos todo el tiempo, porque la noticia en Colombia a las 7 no es la misma a las 8, no es la misma a las 10, no es la misma a mediodía y mucho menos a las 9 de la noche. Ujú. Una cosa que me enseñó el periodismo en Canadá, que me pareció muy curiosa, cuando yo estaba estudiando en la universidad en Colombia, le decían a uno los profesores hasta la saciedad: "No es noticia que un perro muerda a un hombre, la noticia es que un hombre muerde a un perro". Y un día había en Canadá, en un noticiero, una noticia de que un perro mordió a un hombre. Y dije: "Hay algo raro en esta sociedad, es diferente a la nuestra en todo Mm. caso". Y entendí que las cosas de aquí van a otro ritmo, que la gente aquí Eso tiene. te iba a decir, ¿cómo fue esa saber cómo funciona la sociedad aquí en Quebec o en Canadá diferente a la sociedad colombiana? Porque de una u otra manera, el llegar a una sociedad diferente como esta y conocer la cultura, integrarse y conocer cómo piensan los canadienses, cómo ven la vida los canadienses, es totalmente diferente a la nuestra. ¿Cómo fue ese entender la sociedad aquí? Yo creo que hay que entender la sociedad y hay que meterse en ella. Si uno quiere vivir en cualquier parte en el mundo, no se trata de olvidar de dónde venimos, ni de olvidar lo que hemos hecho. Se trata de integrarnos a donde llegamos con todo ese bagaje que traemos a nivel cultural, social, político. No hablo de política, sino de político. En lo político no es la política, el Ujú. ejercicio, un partido, sino lo que tenemos de relación interhumana, de construcción de procesos sociales y comunitarios con las demás personas. Todo eso que traemos tiene un peso. Son bases, son pilares de lo que somos. Pero hay que descubrir dónde estamos. Si en Canadá uno no sabe por qué Quebec tiene ideas independentistas en una gran parte de la población y se quiere separar de Canadá esa parte de la población. ¿Y por qué en Alberta pasa lo mismo? ¿Y por qué la última provincia que llegó a esta confederación o federación canadiense es la provincia de San Juan Terranova o Terranova y la isla y toda esta cosa y cómo pasó? Es muy difícil entender el país. Porque si uno no entiende la diferencia que significa Quebec,
lo que significa el idioma francés aquí, lo que significa no solo el idioma aquí, sino el francés en el resto de Canadá. Ujú, Y si uno no entiende la idea independentista, tampoco entiende por qué hay otras personas francófonas en el resto de Canadá mm. que no son independentistas y son francófonas. Entonces, todo eso hay que ir a buscarlo y hay que buscar que fue la paz de los bravos, los acuerdos entre los indígenas y el gobierno. Yo creo que eso le permite a uno conocer el país. Conocer el país no es solo leer libros de historia, sino entender qué pasó. Yo creo que Canadá es uno de esos países que la gente a veces no entiende porque no se da cuenta que es como si fuera 13 países, 10 provincias y 3 territorios. Es complejo, ¿ah? Es Es complejo. complejo porque cada uno tiene su propia historia, sus Mm, propias cosas. Aquí llegaron 2 colonizadores, los franceses y los ingleses, y había pueblos indígenas, y los unos y los otros atravesaron el país de un lado al otro en una conquista de colonización, y en esa conquista de colonización cambiaron muchas cosas. Si uno no sabe que en Canadá una parte del país lo compraron para poderlo crear, pues no sabe qué es Canadá. O sea, ¿cuánta gente sabe que las 2 provincias, que lo que son hoy Ontario y Quebec, fueron las que compraron el resto para poder crear un país y poder evitar la invasión desde aquellos que se habían independizado de Inglaterra para que no subieran? Entonces, ese tipo de cosas son cosas que aquí son necesarias. Hay gente que dice: "Sí, pero toda la población no lo sabe". De pronto no, pero ser periodista obliga a saberlo. claro. Si No, no pero también es una obligación como inmigrante conocer y entender dónde estás parado para poder conocer la cultura y cómo piensa el canadiense. Claro, porque si uno quiere posicionar, mire, si uno quiere decir yo soy independentista en Mm, Alberta o aquí o donde sea, o soy federalista o no soy, o sí soy, debería por lo menos saber de qué está hablando. mm. Entonces, yo creo que eso hace parte del proceso. Para mí fue importante y necesario conocer dónde estaba, con quién estaba y qué pasaba. Ese es un proceso que nos permite además descubrir culturalmente cómo son. Si usted no sabe quién es, no sé, Paul Piché o quién era Bodomas y el grupo, o quién escribió esto, quién escribió aquello, pues estamos lejos. Ujú. Sí, o sea, no es solo aprenderse 2 canciones de Gilles Vigneault, una del otro, sino conocer la cultura quebequense, saber que hay unas cucharitas que uno toca y entonces está bailando y toca canta, que hay unas canciones para responder, que hay el rigodón, que hay la gigue, o sea, tantas cosas, y eso le permite a uno descubrir la sociedad. Entre uno más descubre la sociedad, mucho más la entiende, y entre más la entiende, más se integra, y entre más se integra, más construye. Uno no puede vivir aquí sin saber dónde está. Yo no critico porque la vida de cada quien es única, pero me cuesta trabajo cuando me encuentro con gente ya aquí 25, 30, 40 años y todavía no habla bien francés, mm, que no entiende el francés. Y digo, pero, uy, yo sé que no es fácil aprender idiomas, pero me pregunto, ¿y usted cómo hace para vivir aquí? Me preocupa, y lo digo honestamente, cuando veo personas que se encierran en el gueto migrante y que viven en comunidades. Entonces, los chinos juntos, los latinos juntos, los africanos juntos, los árabes juntos, los otros. Y la sociedad, Ujú. si vivimos aquí, vinimos a esta sociedad por la razón que sea y estamos aquí, tenemos que construirla, sostenerla y mantenerla. Entonces, eso fue uno de los primeros desafíos, conocer culturalmente Canadá, Quebec, Ontario, pues que es conocer el Mm, país, no es solo Quebec, yo vivo aquí, pero no es mm. lo único que quiero conocer. Descubrir en dónde vivimos, saber qué hace uno en el invierno, qué hace uno en el verano, qué hace en otoño, qué hace en primavera, qué hace la gente, cómo vive. Saber que, por ejemplo, una cosa tan elemental como la famosa burbuja. Saber que aquí la gente no deja entrar fácilmente a los demás en su burbuja. Fue una de las primeras sorpresas que me llevé yo aquí, que la gente lo saludaba a uno después de conocerlo hace 2 años y le decía: "Hola", y Mm, estiraba la mano así. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Para que no entre uno en la ujú, burbuja. No son como nosotros que, uy, y nos abrazamos, no. ujú. Aquí la gente estira la mano y aleja. Y no es porque sean malas personas, es porque protegen su espacio vital. Saber que uno no puede llegar a visitar a la hora que quiera, a quien quiera, ni no, fin de semana me voy donde me no, no se puede. Incluso en la familia llaman primero y piden cita casi para poder hacerlo. ¿Es que es mejor o peor que lo nuestro? No sé, creo que Sí, es simplemente diferente. diferente. Cada cultura tiene sus espacios y aquí el espacio individual, familiar y la individualidad, lo que es los derechos individuales son tan importantes que creo que hay que descubrirlos. Sí, yo creo que fue un trabajo complejo, porque no es solamente sentarse en un micrófono y hablar, el micrófono, perdón, y hablar, o pararse en una cámara y así, sino que hay que conocer de qué está hablando uno localmente. Y en la medida en que uno entiende a quién le habla también, tiene más posibilidades de poder explicar lo que está haciendo. Martín, usted ha trabajado en muchas áreas en Radio Canadá Internacional, trabajó también en la parte francesa de deportes, cubrió la Copa del Mundo.
Aparte de eso, también fue nominado como los 10 inmigrantes, los 10 hispanos más influyentes Influyentes. de Canadá. Em, Todo eso le ha dado a usted como ese bagaje, esa experiencia como inmigrante, como periodista, y hoy en día ocupa un cargo muy importante y usted es realizador de la emisión Enquête de Radio Canadá. ¿Qué es lo que le ha dado a usted ese privilegio de llegar a donde está en este momento y poder rodearse diríamos, como la crema la crema y la nata de la sociedad canadiense y de los mejores periodistas de Canadá? ¿Cómo ha sido esa experiencia suya ahí? Aprender, es aprender. Hay que tener la humildad, yo creo, de decir, yo era, no es que dejé de ser periodista. Yo era periodista en Colombia, quizás un poquito conocido, o más o menos, trabajé en grandes medios, etcétera, pero aquí tengo que comenzar nuevamente. Tengo que aprender lo que estábamos hablando ahora rato, los códigos, la manera de hacer las cosas. Eh, Hace unos años hicimos una coproducción con un medio de televisión y de radio en Colombia, y uno de nuestros colegas se molestaba, de aquí canadiense, se molestaba muchísimo cuando un colega colombiano le decía: "No, no se estrese, no hemos hecho ese contacto", y comenzaba la grabación al otro día. "No hemos hecho ese contacto, pero eso mañana llegamos y tan, 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 eso sale". Y salió, pero aquí no es así. O sea, aquí uno no le gastan dinero para ir a ver si va a funcionar. Entonces, eso, por ejemplo, fue una de las cosas que me hizo pensar que uno tiene que sentarse y ver cómo trabajan, Ujú. y ver cómo funcionan, y ver el orden en el que trabajan, y la manera en la que aquí todo se hace. Las cosas son así porque son así. Uno puede innovar. Hoy en día yo puedo decir de verdad que a veces innovo en cosas, propongo cosas que no se hacen normalmente, me salgo como de la línea, pero ya logré ganar un poquito de galones, digamos, de experiencia y de reconocimiento, si es que existe, para poder proponer cositas como por fuera del camino. Y como me funcionan, entonces como que me tienen confianza. Pero el ca ¿Cuáles han sido esos trabajos periodísticos que te has sentido, que dices: "Lo logré, hice este reportaje que parecía imposible y lo logré"? ¿Cuáles serían esos trabajos? hay muchos, pero por ejemplo, el último con el que logramos este premio Gemot de este año. Cuando este reportaje llegó a mis manos por otra colega que se iba retirada, pensionada, y yo empecé a hablar con las personas, exmiembros de los heraldos del evangelio, que era el movimiento religioso católico del que íbamos a hablar, yo dije: "No, eso no va a salir nunca". Nadie quería hablar. Todo el mundo quería contar por teléfono sin mayor identificación o por mail, todo, pero Ujú. nadie quería ni siquiera hablarme por teléfono. Es decir, hablarme por video, que yo los pudiera ver. Todo el mundo decía: "Sí, una llamadita", y en 5 minutos después, bueno, ya, y como que, ¿qué hago? 2 años, Cristian, 2 años buscando la confianza, convenciéndolos de que hablaran, mostrándoles que nuestra empresa es una empresa seria, que cuando le decimos a alguien que definitivamente vamos a proteger su identidad, lo hacemos pase lo que pase, que tenemos palabra, que hacemos bien las cosas. Es una empresa reconocida, pero cuando uno está frente al tema con alguien, es uno el que está. Y también convenciendo a los jefes. A los jefes también, porque no siempre estuvo, ese proyecto iba y venía. Sí, un momento dijeron sí, otro momento no, mejor no, otro momento sí, porque tenía muchos riesgos jurídicos, porque Mm. sabíamos que el grupo al que íbamos a tocar tenía mucho peso y tenía mucha capacidad para amenazar jurídicamente, y siempre lo había hecho con los medios. Y siempre eso genera preocupación, cómo se va a hacer, cómo se. Entonces era un proyecto que iba y venía, hasta que finalmente logramos reunir la cantidad de gente, muchas personas, decenas de personas que nos dieron su testimonio. No todos están dentro del reportaje, pero eso galvanizó lo que íbamos a decir. Porque nosotros mostramos en la realidad de unas personas en lo que ellos vivieron. No era contra nadie, ni a favor de nadie, era mostrando una realidad. Ese es un proyecto del que me siento orgulloso, y me siento orgulloso porque fue mucho tiempo para poder lograr realizarlo. No solo por el premio, sino por lo que se logró y porque quienes allí hablaron tuvieron el coraje de hacerlo. Dejaron los miedos atrás, los traumas vividos para poder decir: "Aquí estoy, esto viví, ojalá que ningún otro niño vuelva a vivirlo". Otro reportaje que me siento muy orgulloso, que me permitió, primero, hacer algo que soñaba con hacer hace mucho tiempo.
Segundo, conocer a mi esposa actual. Y tercero, poder darle la voz a los migrantes en su momento. En 2016-17 creamos un proyecto junto con France 24 y colega François Riouet y con mi colega Peter Ingalls y con la televisión colombiana RCN de Colombia, con Margarita Barrio y mi esposa hoy en día, con Diego Fajardo, con Jorge Medina, que fueron los que lo hicieron en el lado colombiano, y logramos hacer un reportaje único. Hicimos un recorrido siguiendo a una familia del Congo que llegó a Brasil y que subió de Brasil a Canadá. En esa época, Donald Trump acaba de llegar al poder en Estados Unidos y la gente empezaba a salir del país, de Estados Unidos, hacia Canadá, y los migrantes que iban hacia Estados Unidos, viendo las noticias que estaban llegando, querían llegar a Canadá. Y nosotros hicimos un recorrido por todos los países de las Américas siguiendo la ola de migrantes, cuando nadie lo estaba haciendo. Ujú. Nosotros en Colombia sabíamos que existía Darién, pero en el mundo entero poco o nada se sabía. En ese reportaje mostramos Darién, la pasada de Darién, los muertos de Darién, los tristes indígenas que vivían lo que significaba ese paso masivo de gente, los grupos criminales que abusaban de los migrantes que se perdían el camino, los animales que los atacaban, los micos que los buscaban en las noches para molestarlos, para no dejarlos dormir, incluso para comérselos, estaban heridos. Todo eso lo pudimos mostrar en un reportaje que seguimos viendo, por ejemplo, hasta llegar a Nicaragua, donde no nos dejaron pasar porque el gobierno consideró en el último minuto que una cámara de televisión mostrando migrantes no le gustaba, por ejemplo. Seguir hasta México, pasar la frontera, etcétera, etcétera, hasta llegar a Canadá. Ese reportaje para mí es un orgullo, no porque viajé y pasé con los migrantes, pero fue durísimo, más para ellos que para nosotros, sin duda, sino porque le dimos la palabra al migrante. Porque lo que mostramos ahí es la realidad. La gente que se va de sus países, dice: mañana no tengo nada que hacer, me voy a Canadá. Caminando todo el Sí, no día. tengo nada más que hacer, me voy para Canadá porque es que allá es mejor vivir. No, la gente sale desesperada de su país. Y entre morirse en el país donde está muriéndose de hambre, o porque hay una violencia generada por el Estado, o por grupos armados, o por delincuentes, y morirse en el camino, prefieren morirse en el camino. Y lo arriesgan todo. Ver uno los pactos de la gente antes de pasar, Darien. Si yo me quedo en el camino, decía una viejita que casi no podía caminar a sus hijos y sus nietos, ustedes siguen. ¿Me lo juran? Pero bueno, me lo juran. Y pasaba, y pasó. Wao. Porque lo importante es cumplir el sueño, no el sueño como la gente se imagina, el sueño americano, llegar y abrazar una bandera, o el sueño canadiense, llegar y decir que vivimos en Canadá y tenemos dólares, vamos a quitarles el trabajo a los de allá, vamos. No, es salvar la vida. Y repito, entre morirse donde están y morirse en el camino, mejor morirse en el camino. Y lo arriesgan todo. La cantidad de migrantes que son robados, violados, atracados, asesinados o que mueren simplemente atravesando ríos, mares y selvas es impresionante. No hay una cifra, nadie la conoce. Entonces, ese reportaje me siento orgulloso de haberle dado la palabra al migrante y de haber mostrado que eso existía. Me acuerdo cuando lo hicimos, hubo gente que escribió a Radio Canadá diciendo que eso era falso, que ningún migrante pasaba por ahí, que eso de Darien, eso no existía. En los siguientes 2, 3 años, 2 premios Pulitzer en Estados Unidos se los ganaron haciendo el reportaje La Pasadita de Darien, que antes nadie lo hacía o poca gente lo hacía. Premios en Alemania, en Francia, en España, en Inglaterra. De solo el paso de Darien, nosotros hicimos todo Todo. el camino completico, porque cada pedacito tiene sus riesgos. Entonces, eso es un reportaje del que me siento muy orgulloso, no solo por lo que me dejó personalmente, sino porque le dimos la palabra a quien realmente la merecía, a quienes en ese momento huía y quería mostrarle al mundo por qué lo hacía. Eh, yo no sé si estos episodios se pueden ver todavía, ¿verdad? Sí, sí, están en YouTube. Los Todos. vamos a dejar aquí en la descripción del video para que la gente que quiera verlo, pues lo pueda ver. Y durante todo este trabajo periodístico que usted ha hecho, usted ha logrado tener mucho respeto de parte de la gente en Radio Canadá. ¿Y hay alguien de Radio Canadá que le envió un mensaje a usted? Ah, sí, ¿quién? ¿Quién? Quiero que vea este video. Ben, d'abord, il est très débrouillard. En journalisme, il ne suffit pas de savoir parler à la caméra mais ce qui est important, c'est d'avoir des contacts et d'avoir une vision du monde. Et Martine Movilla a une vision de l'Amérique latine qui nous a enrichis tous et toutes à Radio-Canada dans le secteur international. C'est un journaliste de taille qui réussit à développer des contacts de façon extraordinaire.
et qui nous a permis de conquérir de nouvelles frontières en télévision parce qu'il était colombien, mais il y avait une expérience de journaliste de plusieurs pays, sur plusieurs pays. Et ça rendait sa candidature irrésistible. Il nous a permis, grâce à ses contacts, de suivre une famille d'origine africaine qui ont quitté l'Afrique pour rejoindre le Brésil et ensuite remonter l'Amérique centrale pour aboutir à Montréal. Et ce reportage-là fait époque, je pense. C'est une œuvre importante dont je suis très fier. Wow. ¿Quién es Jean Peltier? Jean Peltier era mi jefe, el hombre que me dio la oportunidad de llegar a Enquête, donde estoy hoy en día. Jean Peltier es un gran periodista canadiense, es un hombre bueno, tiene, depende de las épocas en que la gente lo haya conocido, tiene fama de muy estricto, pero tenía una particularidad que a mí me encantaba cuando lo conocí. Cuando uno iba a hablar con él, siempre tenía una libretica donde anotaba cosas, y anotaba, y anotaba, y anotaba. Y uno a veces iba a presentar una idea de un reportaje, yo todavía no era permanente, trabajaba permanente en la Enquête, sino que hacía contratos y cosas. Y uno llegaba a presentarle una idea y le hablaba uno de otra cosa. Yo decía, pero yo vine a hablar de A y me está hablando de B. Eso me parecía raro, pero es un intelectual impresionante. Es un hombre al que el mundo le cabe en la cabeza, con un olfato periodístico genial y con una capacidad para resumir en su cabeza lo que le están diciendo y lo que quiere saber. Recuerdo cuando hablamos de ese fue él el artífice que pudiéramos hacer el reportaje de migrantes, que no solo era costoso, sino difícil, complicado y peligroso. Peligrosa, sí. Y él estuvo allí para apoyarnos, para darnos la mano. Yo estuve en 2016 en Colombia, en mi regreso a Colombia, para hacer un reportaje sobre la guerrilla, la misma guerrilla de la que hablábamos, que yo había estado cubriendo, donde tú, Cristian y otros periodistas estuvimos, cuando el Caguán y mucho antes del Caguán. Y yo quería hacer un reportaje porque todavía no había proceso de paz y había habido momentos en que la cosa no estaba fácil y me fui a Colombia, llegué a Colombia, nos fuimos al monte, nos quedamos en un campamento guerrillero donde estuvieran los más jóvenes de los guerrilleros. Yo quería que fueran los guerrilleros que habían entrado en la guerrilla cuando la peor historia de las FARC se estaba viviendo. Porque es fácil entrar a la guerrilla cuando van ganando. Entraron por la edad, gente de 24, 25 años, en el momento en que la guerrilla iba perdiendo. Yo quería saber por qué entraron, qué tenían como sueños, si soñaban realmente con un proceso de paz o no. Había mucha oposición por los riesgos, y Jean Peltier estuvo ahí para decir, eso hay que hacerlo, el mundo tiene que saber qué está pasando. Y además Martín viene de allá y es su regreso a Colombia, hagamos el reportaje, pongámoslo en los hombros de Martín, es su regreso y es tan personal que no hay nadie que nos pueda robar ese reportaje. Entonces ese es alguien que yo admiro, respeto y quiero. Lo quiero muchísimo. Ha sido para mí como una luz, un faro que me ha mostrado muchas cosas, que me ha enseñado cuando hablamos ahora rato de cómo aprende uno aquí, aprende uno conociendo personas como Jean Peltier. También hay otro colega suyo que le envía otro mensaje. Wow, estamos llenos de mensajes. En plus de 40 ans de carrière, je peux compter sur les doigts d'une main les journalistes avec qui j'ai eu le bonheur et le privilège de travailler. Martine Movilla est l'un d'eux. Lorsqu'on part en tournage à l'étranger pendant plusieurs semaines, on a intérêt à se retrouver avec quelqu'un en qui on a confiance. Sinon, l'expérience risque d'être longue et pénible. Au-delà de ses qualités intellectuelles, c'est surtout son regard sur le monde, empreint d'humanité, et son grand cœur qui font de Martine un compagnon de travail agréable et stimulant, et aussi un ami précieux. La rigueur et l'excellence de ses reportages témoignent de son talent. Un talent qui enrichit non seulement la production télévisuelle à Radio-Canada, mais aussi la société canadienne dans son ensemble. Es mi hermano, es un amigo del alma. Peter es un realizador que yo conocí cuando llegué a Enquête. Ujú. Venía de dirigir algo que se llamaba en Radio Canadá el Transcultural, que era producir en los dos idiomas, en inglés y francés. Y cuando yo llego a trabajar solo en francés, cuando llego a Enquête, me tocó trabajar con él porque acababan de acabar el Transcultural y comenzamos a hacer un proyecto juntos. Comenzamos peleando, viajamos juntos, una pelea impresionante. Él es metódico, disciplinado, previsivo, y pues yo
a pesar de que he logrado desarrollar eso, tengo un poquito todavía me queda mi pedacito colombiano de improvisación. Y tuvimos muchas discusiones en ese viaje y un día en la tarde nos agarramos, nos dijimos decentemente, pero no hubo grosería ni nada, pero cada uno salió. Y a la 1 de la mañana yo no podía dormir. Yo decía, me van a echar, me peleé con ese, me van a sacar de aquí porque pues, estábamos viajando. Claro. Y me paré, me acuerdo yo fumaba en ese momento, me paré a fumarme un cigarrillo en el balcón donde estábamos en el hotel, había una playa, y me estaba fumando un cigarrillo y abrí una cerveza de las que estaban en la habitación del hotel. Cuando miré así, estaba Peter aquí llegando con un vasito de un ron y también fumarse un puro, un habano. De pronto me miró, yo lo miré, yo dije: "Hola". Entonces nos pusimos a hablar y nos explicamos y nos excusamos cada uno por lo que había podido decir o no, y comenzamos una larga conversación en la que nos contamos cosas de la vida. Fue como muy tun, tun, tun. Hablamos de nuestras hijas, hablamos de nuestra vida de parejas, hablamos de nuestros sueños hacia adelante. Ninguno de los 2 en ese momento estaba, pues, en una situación que uno podía decir: "No, pues, tenemos pareja para el futuro", ¿no? Estábamos ahí como y fue muy bonito, y nos hicimos amigos. Es mi hermano hoy canadiense. Es un amigo, está retirado ya, es un amigo al que quiero mucho. Con él fue el realizador del viaje con los migrantes. Ese viaje lo hicimos juntos, juntos vivimos todo lo que eso significa de bueno, regular y malo, en los riesgos y en lo demás. También discutimos, pero ya éramos hermanos, ya éramos amigos y pudimos estar un hombre muy inteligente que me enseñó mucho, mucho de periodismo, mucho de organización, mucho de realización. Las 2 personas que hemos visto son 2 personas que han marcado mi carrera, tanto en lo práctico como en lo intelectual. Ujú. Qué bueno. Martín, y trabajar en Radio Canadá, yo no, ¿cómo se vive eso ahí adentro? ¿Usted es el único latino que hay ahí o hay más? No, ya ahora en este momento hay. En una época no había Radio Canadá Internacional y el departamento de español, que después fue reducido a su más mínima expresión en 2012-13. Y quedó muy poca gente, y yo, pues, seguí trabajando, empecé a hacer cosas, y empecé a hacer más cosas. Estuve efectivamente en el área de deportes, presenté el mundial de fútbol, estuve haciendo muchas cosas, y no había mucha gente. Es decir, en una época en Radio Canadá los acentos al aire eran poquitos. Y en una época, efectivamente, la única persona con un acento, no solo hispano, sino acento en Radio Canadá era yo. En todo caso, no me acuerdo de otro, por trabajar en la empresa. Ha sido un proceso de altos y bajos. Mucha gente ha confiado en mí. Jean Peltier fue alguien que confió en mí. Michel Cormier, que fue director de la información, tuvo mucha confianza en mí también y me abrió las puertas para hacer cosas. Y hay muchos colegas también, realizadores, periodistas con los que trabajo. Yo primero era periodista, yo me volví realizador apenas en 2019, que comencé a dirigir producciones, pero ha sido un proceso, repito, de aprendizaje donde lo más importante ha sido mirar, aprender y decir, yo tomo de aquí esto que me conviene, esto no me gusta o no me conviene tanto, entonces aplico lo que yo ya sé y trato de fusionar. Porque yo creo que la fogosidad, la improvisación y esa capacidad de doblar a la esquina derecha cuando hay que doblar a la izquierda en un momento crítico es muy colombiana. Ujú. Y eso lo quiero conservar, sobre todo que yo he hecho y hago cosas a veces que tienen que ver con narcotráfico, bandidos, guerras, etcétera, y es complejo. Pero también me gusta esa parte de acá de prever. Lo que pasa es que uno no puede todo preverlo y puede hacer muchos escenarios, pero pues esa parte organizativa también es importante. Y es importante porque uno antes de hacer cualquier cosa tiene en la cabeza una idea. Y esa idea la ha pensado tanto que en el momento de doblar a la derecha en lugar de la izquierda, por lo menos sabe que hacia la derecha puede conseguir esto y esto y esto porque lo pensó. Entonces, digamos que ese espacio ha sido algo que no se pierde cuando uno aprende. Y es lo que traigo vale, pero lo que aprendo también y los fusiono y trato de conseguir un hombre nuevo, si se quiere, un periodista diferente, colombo-canadiense, pero con la capacidad de hacer las cosas como se hacen acá, que tienen una cantidad de exigencias que muchas veces no tenemos allá, digámoslo claramente, que sea en materia jurídica o en otros tipos. Y eso me ha permitido sentirme no solo realizado, sino que se valore lo que yo hago. He logrado fusionar las 2 cosas. Mire que yo en Radio Canadá soy un poco al interno, yo vivo un poco el estereotipo y me gusta. Ujú. Yo mismo impuse la idea de que yo soy latino
Entonces yo llego y yo soy el que baila, el que canta, el que se ríe todo el tiempo, el que hace chistes, el que una cosa, el que la otra, el que en un momento que todo el mundo está estresado trabajando, yo comienzo a bailar y canto. ¿Y eso le ha ayudado a usted? No me ha ayudado, yo no creo que me ha ayudado a subir en mi carrera, me ha ayudado a mantener una muy buena relación con mis colegas. Algunos dirán que estoy loco porque, pues, de pronto, pero es una locura buena. Es decir, yo simplemente he creído que en la vida, cuando me despierto todos los días, levanto los ojos al cielo y me digo: "Yo tengo que ser feliz hoy. No quiero no serlo, porque si dejo de ser feliz, me voy a confrontar a un mundo en el que ya es tan difícil ser feliz, que además le voy a agregar la imposibilidad personal de ser". Yo trato de reír todo el tiempo y eso es algo bueno. Yo a veces me hablo con colegas con los que están tristes o que están estresados y se ríen conmigo 2 segundos y yo molesto porque nosotros tenemos el programa de ayuda a los empleados, que es un programa para cuando uno tiene problemas o cuando no se siente bien y que tiene psicólogos, y a veces yo molesto y después de que los hago reír, me dice: "Me hiciste reír y estaba tan estresado", digo: el programa de ayuda a empleados me envió, chao". En realidad es como pasar esos momentos que no son a veces fáciles, pero yo soy eso y me gusta hacerlo, a mí no me molesta hacerlo. Y no soy tampoco un payaso, ¿no? O sea, simplemente soy alguien alegre, que se ríe en muchos momentos, que cuenta chistes en muchos otros, y que yo creo que la gente no se imagina que yo puedo llorar a veces, o que puedo estar triste, porque casi nunca nadie me ha visto ni triste ni llorando en Radio Canadá. Ese es un proceso interno complejo. Ahora, lo bonito de Radio Canadá es que uno conoce todo tipo de personas. En Radio Canadá, como en cualquier otra empresa, hay gente que tiene la cabeza más arriba de lo que es capaz de caminar. O sea, hay gente creída. También hay gente muy humilde, también hay gente que está en la mitad. Hay gente que tiene unas capacidades intelectuales y profesionales impresionantes. Radio Canadá es un reflejo de la sociedad Ujú. y hay todo tipo de personas, no puede ser de otra manera. O sea, no hay ninguna empresa que logre reclutar lo mejor de la crema innata de todas las sociedades. Siempre hay algo que puede que no esté. Pero una cosa es segura, hay un libro que nosotros llamamos las normas y prácticas periodísticas que encuadran, enmarcan lo que hacemos, profesionalmente hablando. Y hay normas que nos llevan a saber qué es lo que tenemos que hacer cuando trabajamos, cuando pagamos un salario a alguien, cuando hacemos, o sea, todo está encuadrado, enmarcado en algo. Y esa organización y ese proceso es algo que hace de Radio Canadá una empresa clara. O sea, yo sé que yo le puedo discutir a uno de mis jefes diciéndole, esto está en las normas y prácticas periodísticas, esto lo puedo hacer. Esto está en las normas de derechos de autor, esto lo puedo hacer, pero también me pueden decir lo contrario. Esto va en contra de las normas y prácticas periodísticas. Pero las reglas de juego son muy claras. Pues, también hemos, hecho el trabajo de hablar con muchos de sus colegas, y tengo otra persona que Uy, lo estima mucho y que pregúntame. le ha mandado otro mensaje. Entonces quiero que lo veas. Cher Martin, je me souviens tellement quand on était à la recherche d'un réalisateur à l'émission Enquête. J'étais réalisatrice, coordonnatrice à l'époque. Et ben toi, tu circulais à Radio-Canada, tu étais un peu à la pige, tu avais perdu un emploi à Radio-Canada International, mais on savait, on connaissait tes compétences en journalisme, puis en réalisation aussi. Donc, ça n'a pas été bien long pour moi. J'étais convaincue que tu étais le réalisateur qu'il fallait engager. On l'a fait, puis vraiment, jamais regretté, effectivement. Écoute, tu nous as fait des super reportages. Un des premiers à faire des reportages au Québec, en tout cas sur la route des migrants, se rendre dans le bouchon du Darien. Et puis dans les forêts québécoises, dans le fin fond des forêts québécoises. T'es quelqu'un qui produit énormément, qui travaille très fort. Alors Martin, je pense que tu as rendu évident le fait que les immigrants peuvent s'intégrer et être vraiment collaborer à faire progresser la société ici au Québec. Et ben j'espère que tu partiras pas, puis j'espère que tu vas rester, puis que tu vas continuer. Ben tu nous as amené en plus Margarita. Et puis ses belles filles. Donc, écoute, tout ça, c'est bon. Puis, ben, je vous embrasse. Puis, je t'aime beaucoup, Martin. Claudine Blé. Sí, Claudine Blé, mi jefa, pues era la coordinadora de Radio Canadá en Enquête, de la emisión Enquête. Era la segunda a bordo de Jean Peltier cuando
cuando yo llegué a la emisión Enquête. Logramos hacer una muy buena relación profesional, es bien exigente. E hicimos una muy buena relación profesional y terminamos siendo muy buenos amigos. Y le mando saludos a Margarita, mi esposa, porque en medio de todo esto se hicieron amigas, Mm, en medio de los convenios que había entre la televisión colombiana, Radio Cadena Nacional, RCN Televisión y Radio Canadá, hicimos unos convenios de cooperación y en esos convenios se terminaron conociendo, pero tenían que hablar entre ellas y terminaron siendo muy amigas. Claudine es un ángel. Las 3 personas que hemos visto son personas a las 3 tengo mucho que agradecerles a cada uno de maneras diferentes. Y Claudine fue, además, quien después se convirtió en la jefe de redacción de Enquête y me permitió ya como realizador, porque antes estaba periodista, me permitió hacer también otras cosas. Confió en mí. En muchos reportajes se está hablando de que no solo en Darién y en la ruta de migrantes, donde ella también estaba ya como coordinadora y también nos permitió hacer eso y nos apoyó y estuvo allí y nos empujó a hacerlo y colaboró mucho a que Radio Canadá y Jean Peltier también estuvieran de acuerdo con el proyecto. Y después también me decía todo el tiempo, mira, pero puedes hacer más, ¿ah? Tú puedes ser mejor. Y ese puede ser mejor lo he tenido siempre en la cabeza. Alguna vez me puse a trabajar con una colega que quiero mucho y nos fuimos efectivamente a ver los bosques de Quebec sobre reportajes que tenían que ver con los árboles y con el corte de árboles. Y sí, conocí otra jungla, la de Quebec al norte, lejos, donde muchos quebequenses, creo que la mayoría, nunca han qué ido. bien. Y la confianza que Claudine me dio como jefa, desde que llegó a ser jefa hasta que se fue retirada, yo no tengo sino agradecimientos a nivel profesional. Y como amiga es inmejorable, tenemos una relación maravillosa de amistad. Es alguien que llevo siempre en el corazón, a ella, a sus hijas, a su pareja, a su marido, que también quiero mucho, a Valeriano. Y son personas que van a perdurar en el alma, que sea Jean Peltier, que sea Claudine, que sea Peter. Son seres humanos que viven conmigo, que viven en mi corazón y que viven en mi mente. Me enseñaron, me mostraron caminos, me dieron oportunidades y hoy en día son mis amigos. Qué bueno. Martín, hoy en día hay muchísimos inmigrantes y vemos que el español es un idioma que se habla regularmente en la calle, pero cuando nosotros llegamos a Canadá, pues no existía muchísimo eso, ¿no? Hay mucha gente que de pronto puede ver este podcast, escuchar este podcast o verlo, eh, y no saben qué hacer con su vida, de pronto es muy difícil y ven que el camino es muy largo. ¿Qué consejo le podrías dar a las personas que hoy en día están recién llegadas o que llevan algún tiempo y no han encontrado como ese pequeño empujoncito para ir adelante y ver que sí se pueden lograr cosas como las que tú has logrado? Cada camino es único. Cada persona vive su vida, su mundo, de acuerdo a lo que tiene en la cabeza, a sus capacidades intelectuales, físicas, emotivas y a los caminos que la vida de alguna manera le va a mostrar. Hay que aprender a aprovechar las oportunidades, pero no hay que saltar a los otros para hacerlo. Yo creo que yo no doy consejos nunca, yo siempre digo que yo recomiendo, que los consejos me parece a veces que soy muy paternalista y a veces condescendiente, digo, es mi manera de pensar. Yo creo que es importante que todo el que quiera que le vaya bien en cualquier proceso migratorio tiene que entender que lo que antes fuimos, lo seguimos siendo, pero que aquí o en donde quiera que estén llegando, hay que volver a demostrar. Porque la gente que uno está conociendo no tiene un espejo del pasado para decir yo qué hice donde estaba. Entonces, yo tengo que volver a demostrar quién soy. Yo he visto gente que se frustra y dice, pero es que yo he hecho, pero por aquí nadie lo sabe. Ujú, Pero es que yo les digo, sí, pero si es mi palabra y sí, no es fácil. Entonces hay que tener la humildad de volver a comenzar, sin perder lo que uno trae. Repito, lo he hecho 3 veces en esta entrevista. No perdemos lo que traemos, lo tenemos y son pilares fundamentales, y allí está. Pero cuando hacemos cosas aquí que nos permiten avanzar, lo que tenemos comienza a tener mucho más valor. Pero hay que tener la humildad de pensar que aquí nadie me conoce, nadie sabe quién soy y tengo que comenzar a demostrar como el primer día cuando comencé mi carrera, la que sea, en mi país de origen. ujú. Entonces yo creo que hay que estudiar. Hay gente que, cuando yo fui a estudiar en la universidad, lo hice con préstamo, no tenía la plata, préstamo y beca, y muchísima gente me decía, "Usted está loco, métale esa plata a una casa. ¿Cómo va usted a endeudarse 30, $40,000 de estudio cuando eso es la cuota de una casa?".
hace poco me lo dijo alguien, si usted hubiera hecho lo que yo le dije, esos 40.000 de universidad, hoy tendría su casa paga, Martín. Sí, pero lo que estudié me sirvió. No solo me sirvió para el trabajo, me sirvió para mis conocimientos, para mi vida intelectual, para sentirme mejor conmigo mismo y para poder entender mucho más la sociedad en la que estoy. Yo creo que uno debe estudiar, yo creo que uno tiene que prepararse y uno tiene que no olvidar que cada día es un proceso de preparación y de conocimientos. Hay que ser perseverante. Y si se me permite, creo que la recomendación más importante que le doy siempre a la gente es la siguiente. Uno, además de estudiar, haga un plan. Y su plan tiene que ser algo muy fácil, interesante de hacer. Haga plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, D, los que sea, que estén unidos de alguna manera. Porque cuando solo tenemos un plan A, mi vida es solo ser periodista, es lo único que quiero hacer. Cada día que pasa que no lo logro es un día de frustración, porque pues, no he logrado lo que busco. Mientras que si yo lo veo de otra manera y digo, mi plan A es ser periodista, pero mi plan B puede ser trabajar en comunicaciones, y mi plan C puede ser trabajar en marketing, y mi plan otro puede ser trabajar en relaciones públicas, y el otro, pues, si yo tengo planes, en la medida en que voy avanzando en mi carrera, de pronto voy encontrando más posibilidades, se me abre un abanico de posibilidades. Yo me acordaré toda la vida el mejor ejemplo que le puse a alguien una vez que a veces me invitan por ahí a hablar de cosas en las universidades o a hacer motivación. Y un día puse el siguiente ejemplo que alguien me lo dijo en una conversación, alguien que venía de América Latina me dice, no, definitivamente las mujeres de aquí no me gustan, las quebequenses. Nunca más en mi vida vuelvo a salir con una quebequense. Pero quedé mirando y le dije, ¿dónde estamos viviendo? ¿En qué me dice? ¿Acabas de sacar de tu vida el 85% de probabilidades de tener una novia? Pues acabas de sacar toda la sociedad local. Lo mismo, si cuando nosotros estamos buscando lo que hacemos o tenemos un sueño, un objetivo y una cosa que muy seguido lo que nos enseñan en nuestro país, dele que se es y lucha y usted es el mejor y va a ser porque es que es el primero. Y si no se da, ¿qué pasa? Se nos destruye la vida. Vivimos frustrados. Mientras que cuando tenemos un abanico de posibilidades, tenemos muchas opciones y las opciones nos abren posibilidades de sueños. Es decir, estudiar, prepararse, nos permite tener conocimientos y contactos. Y esos conocimientos y esos contactos nos pueden servir en muchas cosas. Se trata de tener planes. Se trata de no solo soñar con un objetivo. Ahora, si alguien quiere hacerlo, que lo haga. Y mucha gente lo logra, sí. Pero en esta profesión, por ejemplo, no es fácil. Yo no soy más que nadie, pero no es fácil. Yo lo logré, pues mi Dios me puso y me abrió el camino. Pero periodistas que hay aquí que no han podido por muchas razones, la lista es inmensa. Y no son malos periodistas, son muy buenos, seguramente mejores que yo. Pero hay una cantidad de circunstancias que no lo han permitido. Entonces, por eso hay que tener opciones. Abrirse al mundo de los sueños es tener también muchos caminos, muchas nubes para lograrlo. Cuando uno no tiene sino uno, repito, cada día es una frustración. Lo otro es lo que decíamos al principio, Cristian, hay que aprender, saber dónde vivimos, con quién estamos. Aquí los trabajos se consiguen con redes. Aquí uno tiene que conocer a la gente. De pronto no es como en nuestros países que uno llama a un amigo, consígame un puesto y lo nombra. Pero el amigo lo llama a uno y le dice, están buscando. Aquí está, le dije a mi jefe, lo van a llamar. No significa que le puede garantizar el trabajo, pero le consigue una opción de trabajo. Ujú. Para eso se necesitan contactos y esos contactos no se hacen sentado en la casa. Para eso hay que salir. Si uno quiere hacer un contacto en periodismo, tiene que andar con periodistas. ¿Y cómo puede hacer para andar con periodistas? Pues tiene que buscarlos de alguna manera. Uno puede llamar a un periodista y encontrarse con él una vez, pero no se va a volver su mejor amigo. Entonces, ¿dónde los encuentra? En las asociaciones de periodistas. Y para llegar a una asociación de periodistas aquí hay que estar estudiando o estar trabajando. Entonces, hay que hacer algo. Hay que trabajar en la construcción del castillo que queremos tener para poder decir más adelante que tenemos por lo menos un fuerte en el que estamos protegidos hacia el futuro, para que no nos vamos a morir de hambre, pues por lo menos. Bueno, Martín, pues la verdad ha sido una charla bastante interesante. Tengo que definitivamente felicitarte por la carrera que tienes. De verdad que muy pocos son los inmigrantes que han logrado tantos triunfos y tantas alegrías que le has dado también a la comunidad. Haber sido nombrado como uno de los 10 hispanos más influyentes de la sociedad canadiense, pues de verdad que es un premio también para nosotros, que estamos ahí detrás y mirando la carrera tuya.
De verdad te felicito por todo eso y espero que continúes cosechando muchos éxitos más. Cristian, gracias, gracias por la oportunidad de encontrarme contigo. Somos amigos desde hace tantos años y de permitirle hablarle a la gente, de poder compartir un poco. Yo no creo que haya hecho muchas cosas, hubiera podido hacer más quizá. Yo creo que he logrado hacer algunas cositas, pero hace poco me lo preguntó alguien y se lo dije cuando hablamos del premio Gemot o de los otros premios o cuando nos ganamos con el tema de los migrantes el premio a Nueva York, que es de documental, que es quizá uno de los más o el más importante del mundo. Y yo decía, esos premios no son solo míos, son de quienes participaron en todos los aspectos del premio, pero son también de cada uno de nosotros, los que como migrantes llegamos a otra parte a construir, a dar lo mejor de nosotros, porque no soy yo el único que se lo gana, y ese premio que yo me gano le permite a otra gente decir, no, nosotros somos buenos, ya, por lo menos este man se ganó un premio, yo soy mejor que él. Ujú. Y es eso lo que tenemos. Gracias, gracias por esta oportunidad. Es una manera solo de compartir lo poquito que tengo que compartir, pero lo hago con mucho cariño. Aparte de eso, también hay gente que todavía te recuerda mucho, Martín. Yo, antes de ya irnos, de despedirnos, quiero que escuches este mensaje que te mandaron desde Colombia. Upa, Apreciado Martín, en nombre y en solidaridad con muchas personas que te queremos en Colombia, quiero manifestarte hoy nuestro inmenso aprecio y admiración por todas las tareas que hiciste entre nosotros por la paz, por el coraje que tuviste para trabajar en medio de riesgos y de dificultades, y por tu enorme contribución para ir construyendo lo que posteriormente se pudo formalizar en el Acuerdo de La Habana y dar por terminado el conflicto armado con las FARC, que sin lugar a duda ha sido y fue el conflicto armado más profundo que se dio en Colombia, con la guerrilla que estuvo a punto de dominar el Estado. Tú estabas siempre presente al lado de las comunidades y justamente tus esfuerzos por la paz te llevaron a correr los riesgos difíciles y las amenazas. Va un profundo abrazo de agradecimiento y de solidaridad. es un mensaje hermoso. ¿Quién es? El padre de Ru. Es un hombre que ha trabajado mucho por la paz en Colombia. Los curas en Colombia han hecho cosas maravillosas. No todos, pero estos, sí. Me, 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 me hace devolverme al pasado. Yo creo que mucha gente ha trabajado por la paz de Colombia. Francisco Oro es uno de ellos y los curas jesuitas en Colombia han hecho tantas cosas por la paz en Colombia. Y me hace pensar en lo que dice. Nosotros nos debemos a la gente. Ese es el trabajo de un periodista. El día que dejemos de pensar en los demás creyendo que nuestra carrera es ser bonito, salir en televisión, ganarnos premios o ganar dinero o ser famosos, ese día perdemos la naturaleza de lo que somos. Eh, gracias por compartir su mensaje al final porque me hace recordar que soy un humano, me hace devolverme en el tiempo a hace 26 años cuando estaba en Colombia y más atrás, cuando conocí al padre, cuando conocí a la otra gente que iba a las regiones, que arriesgaba la vida en las regiones por ayudar a la gente. Sí es cierto que fuimos a muchas partes, yo también, como periodistas, a tratar de mostrar lo que pasaba arriesgando la vida. Pero ellos lo siguen haciendo y lo han hecho siempre. El valor del amor es tan grande que cuando uno ama a los demás, hace lo que sea para que la realidad de los otros, sobre todo cuando sufre, no quede escondida, incluso arriesgar la vida. Y esa siempre ha sido mi visión del periodismo y la seguiré teniendo. Y son personas como el padre Ross que van consolidado en el alma esa visión de lo que es ser periodista. Bueno, Martín, muchas gracias. De verdad que, como siempre, es un placer hablar contigo y recordar cosas y gracias por abrirnos tu corazón y compartirnos la historia tuya aquí en Canadá. Cristian, muchísimas gracias a ti y de verdad gracias nuevamente a todos los que escuchan y ven este podcast.
Bueno, a ustedes también muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Los espero la próxima semana con otro invitado. Y no olviden que este episodio ha sido patrocinado por Café y Arón, el café colombiano que puede llegar hasta su mesa, servido con el amor y cultivado con las manos de los artesanos del café colombiano. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias.